Libro de los Salmos, capítulo 41, versículo 9. Y también se ubica en Lucas, capítulo 6, versículo 12. Gloria a Jesús. La vida es más dulce si siempre se canta, cantando la vida se vive mejor, cantando se alivian agudos dolores, cantando a Cristo se alegra el corazón. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Salmo 41, versículo 9. Y Lucas, capítulo 6, versículos 12 al 16. Gloria a Jesús. Vamos a leer primeramente la cita de Salmos. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, así. Y aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el carcañar. Ahora vamos a Lucas 6:12. Dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Ese era el Señor Jesús, ¿oyeron? Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió, ¿a cuántos? A 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Pueden sentarse, por favor. Hoy vamos a estar hablando de un tema que he titulado Las luchas de Judas. ¿Saben ustedes que en estos últimos tiempos, o no hablar de tiempo, porque hablar de tiempos estamos hablando de años, tal vez de un número considerable, pero sí en los últimos días, analizando todo lo que el mundo vive, el mundo hoy está colapsado en guerras, en terremotos, en maremotos, en tsunamis, con inundaciones, huracanes que destruyen pueblos enteros, y poco a poco ha ido diezmando la cantidad considerable de la raza humana. Una nación se levanta contra otra, hay pestes por diferentes lugares. Cuando revisamos las estadísticas de las organizaciones mundiales que se ocupan de revisar la nutrición del ser humano a nivel mundial, hay una cifra bastante espeluznante de cómo mueren cualquier cantidad de personas
en el mundo entero, producto del hambre en las naciones. Además de esto, que son cuestiones naturales, lo antes expuesto, venimos a lo que llama la gente la civilización, donde estamos ubicados los seres humanos, los padres, las madres, los hijos, los esposos, las esposas, los trabajadores, donde estamos ubicados todos los seres humanos, y también conseguimos muchos problemas. Problemas que entristecen, que adolecen, problemas que dividen, problemas que hacen sentir mal de alguna manera a quien se entera de ellos. Y a medida que analizamos esa situación, hablando de mi persona, en mi posición de pastor, en mi posición de ministro del Evangelio, yo creo que no solo los gobernantes deben revisar todas estas situaciones, sino que nosotros, los líderes del reino de Dios, a quien Dios ha entregado el ministerio de la reconciliación, a los que Dios nos entregó la responsabilidad de extender el reino en esta tierra, creo que debemos hacer como dijo el profeta, pararnos en los caminos y hacer una revisión profunda de todos estos hechos o sucesos, mejor dicho, que se suscitan diariamente en el mundo y también muy cercanos a nosotros. Como predicador, yo no soy evangelista, yo soy un predicador del evangelio. Yo soy un pastor que Dios me entregó una responsabilidad de cuidar un grupo de gente y prepararlos para que se salven. Pero yo como predicador debo tener una determinación clara al momento de predicar la palabra de Dios, buscando las maneras cómo puedo ayudar al mundo, cómo puedo ayudar a la humanidad que entienda definitivamente que todo lo que estamos viviendo se debe a un plan profético, y que aunque algunas personas quieran detener esto no lo va a detener absolutamente nadie. Porque cuando las cosas están en un plan profético, bíblico, eso se va a cumplir, quiera el hombre o no quiera. Pero yo entendiendo esta realidad, eso me facilita a mí la posibilidad de poder llevar un mensaje adecuado, coherente con lo que está sucediendo hoy en el mundo. Porque mensajes hay cualquier cantidad de mensajes. El que usted busque, usted se mete en las redes sociales y usted busca mensajes para tal cosa, usted lo va a conseguir. El caso está que eso se hace de una forma genérica, y que el que agarró, agarró, y el que no agarró, no agarró. Entonces yo considero que los predicadores de hoy tenemos que ir más allá de donde estamos acostumbrados a llegar, y la forma que estamos acostumbrados a predicar debe ir más allá, bajo la preocupación de llegar al corazón de los seres humanos, y que los seres humanos entiendan de una vez por todas que necesitan urgentemente a Cristo en su corazón, porque es el único que puede ayudar a la raza humana. Y razón tuvo Jesús cuando dijo: yo soy el camino, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Eso lo hablo yo como predicador. Ahora, pero como yo cumplo otro oficio, no solamente como predicador, sino que yo trabajo para Dios y para ustedes,
como pastor, el trabajo pastoral va dirigido a transformar la vida del ser humano desde el punto de vista espiritual, hablándoles del arrepentimiento, de la salvación, de la regeneración, de la transformación, cómo opera esto, lo que hace el Espíritu Santo en la vida del hombre y de la mujer. Yo como pastor estoy bajo la responsabilidad de orientarlos a ustedes, de enseñarles a ustedes todas estas cosas que generan el temor de Dios en el corazón del hombre, y que partiendo de allí el ser humano pueda ser transformado en su totalidad. Es mi trabajo pastoral. Cuando yo entiendo estas cosas, no es que yo esté dejando a un lado cosas que también son importantes, que son de Dios y son de la palabra, pero me interesa más en este tiempo abordar temas que vayan al corazón, al alma del ser humano, que allí donde están esos problemas, y que a través de la palabra de Dios esa persona pueda ser transformada, esa persona pueda ser cambiada, esa persona pueda alcanzar la santidad, esa persona pueda tomar el camino correcto. Quisiera llegar hasta ahí, quisiera llegar hasta su corazón, quiero llegar hasta tu alma, y que de una vez por todas logres entender lo que necesitas para estar en la presencia de Dios, las cosas que tienes que dejar, las cosas que tienes que colocar, para que veas en tu vida la manifestación de Dios de una forma sobrenatural. Comienzo a investigar, comienzo a indagar de qué manera puedo hacerlo. Ciertamente, aparte de ser un predicador, oigo a otros predicadores también, me gusta hacerlo, para oír y nutrirme también de la palabra, porque yo necesito también nutrirme y oír, no solamente en oración, sino también con la palabra del Señor. Pero pasa el tiempo, el fin se acerca más. El arrebatamiento de la iglesia hoy está más cerca que el día que nosotros creímos. Lamentablemente, la estabilidad de la iglesia no está mejor que cuando el día que creímos, sencillamente porque estamos viviendo los últimos días de la historia humana en esta tierra. Me interesa mucho indagar referente a la iglesia del Señor, a las doctrinas apostólicas, el comportamiento de la iglesia primitiva y sus enseñanzas. ¿Para qué? Porque yo creo que a ellos les fue bien. Y si a ellos les fue bien y nosotros fundamentamos nuestras enseñanzas en la doctrina de los apóstoles, la iglesia primitiva, estoy seguro que también nos irá bien. La gente dice: pastor, pero es que los tiempos son distintos, los tiempos han cambiado. Tenemos la fortuna y tenemos la bendición que el Dios a quien nosotros servimos no cambia. No cambia, sigue siendo el mismo. Y lo que dijo ayer lo repite hoy, y nos lo repetirá mañana hasta el fin del siglo. Entonces, investigando todas estas cosas hermosas, comprometedoras, yo recuerdo, y sé que ustedes también recuerdan, que muchos predicadores, aún yo lo he hecho también, cuando hablamos de las 10 vírgenes, decimos que las 10 vírgenes es un prototipo de la iglesia, ¿sí o no? 5 prudentes, 5 insensatas, que todas esperaban al maestro, pero no todas tenían el aceite suficiente para esperar, para recibir al maestro a la hora que el maestro llegara. Cuando vamos a las iglesias del Apocalipsis, también los predicadores enseñan que cada una de esas iglesias representa el estado espiritual, moral y material de la iglesia en los tiempos finales, ¿cierto?
Eso también lo hemos aprendido. Ahora bien, de los discípulos de Jesús, siempre se resalta a Pedro. Bueno, con sus cosas, y Pedro con sus logros y con sus momentos de desvaríos también, de equivocación, pero Pedro sigue siendo Pedro. Hablamos menos de Juan, pero también decimos que Juan, cónchale, era el discípulo amado que dormía en el pecho de Cristo, que era un hombre manso a diferencia de Pedro. Juan, un hombre pero totalmente intachable, y tan intachable y relajado era que uno de los discípulos más viejos al morir se llamó Juan, que lo trataron de freír y no pudieron freírlo, y lo desterraron a una isla donde él era el único habitante y no lo pudieron matar ni hacer que una fiera se lo comiera. Tuvieron que sacarlo porque ya no encontraban qué hacer con Juan. No hallaban qué hacer con Juan, ni por la manifestación de Dios con él, y viejo tampoco, que no se moría. Era Juan. Pero ¿quién habla de Bartolomé? Hay gente que no sabe ni si Bartolomé existe como discípulo. ¿Quién habla de ese tal celote? Nadie habla. Natanael lo conseguimos en una oportunidad cuando es llamado, y Cristo habla de él en una oportunidad. Tomás resalta un poquito más por esa capacidad de no creer nada, de dudar todo, y si no ve, no cree Tomás. Y le puedo nombrar otro de los 12, pero cuando llegamos a hablar de Judas, ¿qué es lo primero que nos llega a la mente? ¿Ah? La traición de Judas. Nadie piensa más nada de Judas sino la traición. Y cuando uno oye, anda el espíritu de Judas por ahí, uno se pone pendiente y uno dice, ¿quién lo cargará? ¿Quién me irá a traicionar? ¿Quién me irá a robar? Porque es con todas las cosas feas que asociamos a Judas, ¿verdad? Y uno se pone pendiente, y de repente alguien tiene algo contra otro, y entonces pide un especial para cantar. Era uno de los 12 que siguió a Jesús el Nazareno a predicar. Era el hombre de confianza y tesorero que comía con Jesús el mismo pan. Pero un día la traición llenó su alma, el amor al dinero lo cegó, y por 30 monedas miserables al maestro con un beso le entregó. Bueno, ahí le cantamos a Judas y le decimos, Judas, no tiene precio tu maldad, necio, que no conoces el amor y la verdad. Llanto te costará tu proceder por esa ingratitud de no haber sido fiel a quien tanto te amó. Eso sucede. Y de repente una esposa incómoda con el esposo en la mañana aparece tarareando a Judas, o de repente el esposo incómodo con la doña le tararea a Judas. Aparecen en los tiempos de la Semana Santa, fabrican unos muñecos y le colocan el nombre de Judas y le echan candela y lo ponen a llevar toda la Semana Santa en un mueble viejo. Recogen un blue jean viejo y se lo ponen, una corbata vieja y se la ponen, una camisa fea y se la ponen, y le dan palo a Judas y le echan candela a Judas, porque la gente está indignado con Judas. Pero nadie habla de las luchas de Judas. Nadie. Asociamos a Judas con traición, asociamos a Judas con maldad, y de hecho
la practicó, ambas cosas. Pero yo quiero hablarle de las luchas que este ser humano tuvo en esos 3 años que caminó con Cristo en el ministerio. Y fíjese que tomé 2 lecturas como base para que entendamos que la condición de Judas estaba profetizada. Y aún el escritor de ese salmo, que habla del Mesías y lo que iba a sufrir, una de las cosas que el Mesías tenía que pasar era que tenía que ser traicionado, tenía que ser vendido por alguien muy cercano, y por eso expresa en el libro de los Salmos y dice: el hombre de mi paz. ¿Por qué habla del hombre de mi paz si era un traicionero? Sencillamente porque Judas, con su trato, con su dedicación, trató de hacerle ver no solamente a Jesús, sino a los discípulos, su capacidad de amistad que él podía generar. Ahora el escritor dice también: en quien yo confiaba. Lo confiaban tanto que lo pusieron como tesorero del ministerio. El que de mi pan comía, porque Judas siempre se sentaba al lado de Jesús y él no quería otra taza, él no quería otro café con leche si fuese lo que tomaban, él no quería otro líquido, sino que yo no necesito líquido porque yo comparto mi líquido con el maestro. Mira eso. Y Judas, tú no quieres sopa. Yo no, mi misma sopa es la sopa del maestro. Cónchale, hermano, cuando uno ve a alguien así tan entregado, tan abnegado, uno dice: eso es imposible que sea este. Y Jesucristo dijo: el que moja conmigo en el plato, dice, alzó contra mí el calcañar, me pateó, me golpeó. Ese hombre con esas características. Ahora bien, la Biblia menciona a varios Judas. La Biblia menciona a varios Judas. De hecho, que aquí mencionamos 2 en Lucas capítulo 6. Pero el Judas de quien yo quiero hablarles y sus luchas, estamos hablando de Judas Iscariote. Judas Iscariote es el discípulo. Y a pesar de que cada vez que se menciona a Judas en un púlpito lo asociamos con traición, la Biblia dice que Cristo pasó toda la noche orando para escoger a sus discípulos. Y ese otro día temprano bajó y comenzó en medio de la multitud a escoger a los discípulos que faltaban, y otro los consiguió a la orilla del mar y el otro los consiguió trabajando, les hizo el llamado. La Biblia no nos explica de qué manera Cristo seleccionó a Judas, así como nos explica lo de Andrés y lo de Pedro, que estaban remendando redes, Juan, así como nos explica lo de Mateo, que estaba cobrando impuestos y le dijo: sígueme. Pero de Judas, la Biblia coloca todo en oscuridad, y solamente aparece textualmente que así como llamaron a Pedro, así como seleccionaron a Juan, así como seleccionaron a Natanael, a Bartolomé, a Jacobo, así también seleccionaron a Judas. El mismo que seleccionó a los 11 seleccionó a Judas. El mismo que oró por los 11 oró por Judas. Y Judas estaba entre los 12 discípulos. Ahora, ¿qué ocurrió ahí? ¿Qué ocurrió entonces? ¿Por qué lo llamó el maestro? ¿Por qué lo escogió el maestro? Nosotros podemos descifrar a Judas de una forma general y decir que fue uno de los discípulos. Además, caminó con Jesús durante 3 años. Presenció el ministerio de Jesús, presenció las enseñanzas de Jesús, pero también fue protagonista de los milagros que Jesús hacía. Ahora, de acuerdo a lo que dice la palabra y a lo que relatan los evangelios,
porque lo relatan los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas, pero también lo relata Juan, que a pesar de que no es sinóptico, pero Juan también quiso escribir de Judas. Todos los evangelios nos mencionan a Judas por su cercanía a Jesús, por sus habilidades y aparente compromiso. Se convirtió en el tesorero del ministerio. No hay una cosa que una institución cuide más que la tesorería. No hay una cosa que una iglesia tiene más cuidado que la tesorería. Usted mismo que no tiene tesorero, usted tiene unos $20 y usted esconde eso, hermano, mire, lo más escondido posible, que nadie tenga el cálculo de que allí están. Las finanzas siempre se han resguardado, las finanzas siempre se han protegido, las finanzas siempre se tienen con reservas y con recelo también. Y ahora Judas era el jefe de la bolsa. Pregunto yo, ¿cómo lo logró? Porque supuestamente Judas cargaba el diablo desde que nació, para algunos. Supuestamente Judas, bueno, tenía hasta cara de malo. Yo no lo sé. Pero hay gente que te dibujan a Judas como un diablo, como un demonio, cara de malo, sinvergüenza, tramposo. Pero ¿cómo llegó a ser el tesorero? ¿Acaso hubo un tráfico de influencia allí? ¿O Judas se ganó eso con trabajo, con capacidad y con habilidad? Porque nadie puede estar al frente de un tesoro, de una institución, si no tiene capacidad para eso. Por mucho que quiera robar, por mucho que quiera hacer, nadie es tesorero. Y eso no es un requisito para un tesorero que sea ladrón, ¿verdad que no? Todo lo contrario, que sea honesto, que sea irreprensible. ¿Cómo llegó Judas entonces? No nos habíamos preguntado eso, ¿verdad? Sino que le echamos la broma siempre al pobre Judas y decimos traición. Pero antes de ser traicionero fue tesorero. Antes de traicionar y vender a Jesús, comía con Jesús en la mesa. Antes de cometer la locura que cometió, dice la palabra del Señor que era el que cargaba la bolsa, ni siquiera el que sacaba la cuenta, el que cargaba la bolsa de la ofrenda. ¿Cómo lo logró? Es posible con capacidad, es posible con trabajo, es posible sin miedo, es posible que con dedicación. Los discípulos del Señor Jesucristo, yo me atrevo a decir hoy que también son un prototipo de la iglesia de este tiempo. Así como son las 10 vírgenes, así como son las 7 iglesias del Apocalipsis, también los discípulos del Señor son un prototipo de la iglesia de hoy. Una pregunta para todos ustedes. ¿Ustedes creen que el día que Jesús llama a Judas, porque es que Judas no buscó a Jesús, Jesús lo buscó a él? Cuando Jesús llama a Judas, ¿usted cree que Judas ya venía con el esquema, con el bosquejo ya listo, las estrategias? Este hombre lo vendo yo porque lo vendo yo. Yo creo tampoco que no. Él llegó, él lo llamaron como puede llegar cualquier miembro de iglesia, como puede llegar cualquier discípulo en alguna iglesia. Tal vez venía con las mejores intenciones. Tal vez venía, bueno, dispuesto, a lo mejor aquí no me ponen a hacer nada, pero yo vengo a servirle al Señor. Entonces llega Jesús y lo llama. Tú serás uno de mis discípulos. La historia de Judas a nosotros como iglesia nos hace reflexionar en las decisiones que tomamos. Cada vez que nosotros tomamos una decisión
debemos preguntarnos a nosotros mismos: ¿será que yo estoy glorificando a Dios con esta decisión que he tomado? ¿Será que la decisión que acabo de tomar honra a Dios? ¿Será que engrandece la obra de Dios? ¿Será que Dios está dispuesto y se goza en bendecirme por la decisión que tomé? El ejemplo de Judas nos lleva a preguntarnos, o que reflexionemos al menos, de las últimas decisiones que hemos tomado, si estamos honrando a Dios con eso o lo estamos deshonrando. Den un gloria a Dios. Yo no sé si ustedes han visto que la gente comienza con ese tema, que si Judas fue salvo. Otros predican que si Judas salió el día que Cristo bajó a libertar a los espíritus encarcelados. Otros dicen que si Judas, y la gente se pone a imaginarse una escena dramática, que Judas al final, en vez de darle un beso a Jesús, se hubiera puesto al lado de Jesús y hubiese dicho: mátenme con él, yo no le voy a entregar. Otros dicen que si Judas hubiese entendido el mensaje que Jesús le estaba dando al final, cuando le dijo: amigo, con un beso me entrega, y se hubiese arrepentido y Judas se salva. Otros dicen: Judas perdió la salvación. Déjeme decirle que Judas nunca fue salvo. Judas fue un discípulo. Judas fue el tesorero. Pero eso de estarse preguntando que si Judas perdió la salvación, que si no la, y ya yo se lo voy a demostrar. Usted sabe, una de las cosas que a mí me lleva a indagar para bendecir la vida de ustedes y de miles de personas en las redes sociales, es esa palabra que dice: son muchos los llamados y pocos los escogidos. Esa palabra me pone a pensar, ¿sabe? Y esa palabra debe poner a pensar a toda esta multitud que está aquí. Son muchos los llamados y pocos los escogidos. ¿Saben ustedes por qué? Justamente eso le ocurrió a Judas. Él fue llamado, pero no fue escogido. Sencillamente porque la Biblia dice que no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Eso está en la palabra de Dios. Usted sabe cuánta gente hoy está engañado como predicador y anda engañando a miles y a millones de personas. Cualquier cantidad de gente, porque ven un milagro, se levantó un paralítico, un ciego vio, que yo no sé qué, porque el estadio quedó gente afuera. En ninguna parte de la Biblia garantiza que eso son evidencias para confirmar que estamos en el equipo de los escogidos. Porque aquel día me dirán: Señor, y no profeticé en tu nombre, y no hablé en tu nombre, y no sané en tu nombre, y yo no sé qué más. La gente va a sacar cualquier cantidad de argumentos, pero dice la palabra que el Señor se dirigirá a ellos y le dirá: yo no los conozco. Entonces, en vez de estarse reventando la cabeza y que si Judas fue salvo o no, realmente no, Judas no fue salvo. ¿Por qué Judas no fue salvo? Yo se lo voy a comprobar. Vamos al libro de Juan, capítulo 17. Capítulo 17, versículo 12 de Juan. La oración de Jesús por los discípulos antes de irse al cielo. Fíjese cómo dice Jesús. Jesús dice: estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. ¿Quiénes eran ellos? Los discípulos. Yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. ¿A quiénes guardó? A los que me diste. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Entonces Judas nunca fue salvo.
Judas, hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Entonces se va hasta la gente hoy con esos argumentos débiles, que es posible que sí, porque Judas de repente antes de ahorcarse hizo la confesión. ¿Y quién dijo que una persona así haya confesado 1000 veces? La gente que atenta contra su propia vida, la gente que se suicida, jamás podrá ser salvo, porque el único que puede quitar la vida se llama Dios. El único que estableció límites en la existencia humana y que nadie puede pasar para allá se llama Dios. Quien se suicida, quien se quita la vida, no puede ser salvo. Y eso fue lo que Judas justamente hizo. Ahí está muy claro. Cristo dijo que se perdió. Era hijo de perdición. Ahora bien, a pesar de que fue uno de los 12, su historia tuvo un final trágico. Saben ustedes que Judas, cuando usted investiga acerca de Judas, usted va a conseguir que Judas era un hombre extraordinario, era un hombre talentoso. ¿Cuántos talentosos hay aquí? Bueno, claro, no le dé miedo ahora. Judas era un hombre talentoso. Judas, cuando hablamos de una persona talentoso, estamos hablando de que es una persona que de todo tiene una idea. Usted le habla de sembrar maíz y dice la persona: sí, esto más o menos se hace así, tengo estas habilidades. Usted le habla de manejar un carro y dice: bueno, también conozco arguito. Usted le habla de manejar un retroexcavador, dice: bueno, yo también una vez también lo manejé. Usted le dice, usted se atreve de dirigir un discurso. Bueno, no lo he hecho, pero de que me atrevo. Usted le dice: ¿te atreves a cantar un coro? Claro que sí. ¿Te atreves a hacer una oración? Claro que sí. Era un hombre talentoso. Como está lleno la iglesia de Cristo hoy de gentes talentosos. Pero también los que han escrito, que son pocos los que han escrito referente a Judas, dice que era un hombre con un gran potencial. Pero ¿saben ustedes qué le ocurrió? Que Judas amó más la corrupción y su propia sabiduría más que a Jesús. Y yo le voy a decir algo a la gente que está aquí hoy. Usted que vive jugando con esto, usted que vive jugando, yo no voy a decir que con Dios, porque con Dios nadie juega, lo intentan, que es otra cosa muy diferente. Usted que vive prometiéndole a Dios cada vez que esté en problema, le vive prometiendo a Dios que ahora sí, que te saque de ahí, no me dejes que muera, ayúdame, Señor, soluciona el problema a mi hijo, que aparezca el sobrino, que aparezca yo no sé quién, que todo salga bien, que tenga una respuesta favorable. Y yo te prometo que ahora sí yo voy a ser una buena persona, un buen creyente, voy a cumplir con el ministerio. Tenga cuidado, tenga mucho cuidado, y no sea sabio en su propia opinión. Esas personas que han dicho: desde ahora en adelante yo no voy a estar que iglesia, ni que pastor, ni que misiones, ni que ministerio. Yo de aquí en adelante voy a pensar en mí y en mi familia. Permítanme contarle una experiencia que tuve esta madrugada. Amados, fue algo perturbante. Yo estoy estudiando mi tema. Cuando un predicador se mete en un tema y vive esos momentos allí, eso es algo impresionante. A mí me ocurrió algo cuando estaba predicando en las conferencias pasadas. Creo que fue la número 6, la número 7. Las luchas de carácter no físico. Que estando en mi oficina, orando y estudiando, yo tuve una invasión de demonios en mi oficina. Y eso lo vengo a decir hoy, y a mi esposa se lo había dicho.
Estuve en una invasión de demonios en mi oficina. No estoy hablando de que un demonio sirvó o que el sirvón llegó. No, estoy hablando de un ataque demoníaco en mi oficina. Que me dieron ganas de levantarme y salirme al patio. Pero yo dije, si me levanto y me voy, ellos ganan. Yo me quedo. Y fue algo horrible. Anoche, esta madrugada, estoy soñando que me invitan a predicar a X lugar. No recuerdo exactamente, pero era aquí mismo, en la ciudad. Y primera vez que yo voy sin mi familia, sin mi esposa, a predicar a un lugar. Ellos quedaron en casa y yo me voy a predicar. Cuando estoy predicando, que estoy casi terminando la predicación, yo veo que los hermanos comienzan a verse unos con otros. Otros ven el reloj, otros buscan manera como de pararse. Y hasta del pastor para abajo yo vi, ¿qué está pasando aquí? Y alguien susurraba y decía, allá afuera está pasando algo horroroso. Y otro decía, ¿tú lo viste? Y otro decía, sí, yo lo vi. Es algo espantoso lo que está pasando allá afuera. Hermano, ahí no quedó un creyente en esa actividad. Me dejaron solo. Y cuando yo me vi solo, bueno, yo salí también a ver qué es lo que estaba pasando. Los creyentes corrían de un lugar a otro. El pastor agarró a la familia y se fue corriendo de un lugar a otro. Otros corrían, otros gritaban, otros se tropezaban y otros le pasaban por encima. Cuando yo veo toda esta escena, me preocupo y lo primero que traigo a mi mente, mi familia está sola y quedó en casa. Se veían destrucciones, los edificios caían, los ríos se salían, la tierra se abría. Yo no sé cuántos han visto una película que se llama 2012. Algo parecido, una cosa horrorosa. Y yo agarro mi Biblia, me la coloco debajo del brazo y comienzo a correr hacia mi casa. Pero conseguí un vehículo, me subo al vehículo, conduzco el vehículo, pero llegué a una parte donde ya los vehículos no podían pasar. Y comienzo a angustiarme y angustiarme, porque yo sentía que mi casa quedaba muy lejos y no podía encontrarme con mi familia en medio de ese desastre. Me bajo del carro y con mi Biblia debajo del brazo sigo corriendo y saltando porque la tierra se abría. Y sigo corriendo, pero aceleradamente, metros por metros, kilómetros por kilómetros, y no llegaba. Rodeado de gritos, de destrucción, de llantos. Y se abrían unas fajas en el asfalto que se ponían aguaditas allí como una faja. Y yo sentía cuando pisaba eso, que eso se movía. Y estaba débil el asfalto. Y cuando ya yo vi que no iba a llegar a casa, hice una oración. Y le dije a Dios, Señor, si esto es el final de la historia humana, permíteme llegar a mi casa. Yo quiero ver a mi familia por última vez. Yo quiero ver a mi familia por última vez. Permítemelo, Dios. Cuando yo hice esa oración, yo vi que yo no estaba sobre la tierra. Estaba sobre una enorme embarcación gigante. Y cuando yo veo que estoy por donde yo venía corriendo, ya no era la tierra, sino una embarcación gigante. Y vi que todo se estaba rompiendo, desbaratándose. Volví a clamar, Señor, yo quiero ver a mi familia por última vez, porque esto es la destrucción mundial. Y en medio de gritos y llantos y lágrimas, yo vi que aquella embarcación comenzó a hundirse. Y oí una voz que me dijo: la salvación
es individual. Que ya no se trata de que mi esposa ore por mí, de que yo ore por ella, de que yo oro por mis hijos, de que mis hijos oren por mí, de que mis hijos quieran cumplir el ministerio o no, o que el esposo quiera echar para adelante o no, o que la esposa no quiera echar para adelante. Aquí no se trata de eso, fue lo que yo aprendí. Y a pesar de que mi familia y yo honramos a Dios, el día final, cada quien en su canoa. Yo soy un predicador de la palabra. Yo entiendo que esto no es así como mucha gente predica y tantas cosas chéveres para que el oído de la gente se sienta bien. En el cielo van a haber sorpresas. Y por eso yo le pedí a Dios, yo quiero estar con ellos y quiero verlos por última vez. Pero no había tiempo. El tiempo de la destrucción había llegado. Entonces aquí no se trata de echarle la culpa al vecino, de echarle la culpa al líder, de echarle la culpa al pastor Wilmer, de echarle la culpa a yo no sé quién, o echarle la culpa a quienes gobiernan. No, revisa tu vida. Revisa tu vida y tu relación con Dios. Revisa tu santidad. Revisa cómo está tu alma. Revisa cómo está tu relación con Dios. Oh, mi alma te alaba, Jehová, en este día. Levanta tu mano y adora a Dios. Y me desperté sobresaltado. Pero es una alerta. Entonces la gente comienza a servirle al Señor, pero cuando ya son bautizados, cuando ya tienen tiempo, cuando son talentosos, cuando creen que el ministerio depende de ellos. No, usted es un miembro más en este ministerio. Pero esta iglesia, ni ninguna iglesia, se va a derribar, se va a destruir porque alguien quiera ser corrupto, porque alguien quiera aplicar sus criterios y diga, bueno, si yo me salgo de allí, el pastor se deprime. Yo no digo que no me entristezca, pero de deprimirme no, porque a mí no me llamó sino Dios directamente. Y el día que Dios me llamó me dijo, bájate de esa tarima, porque ahora vas a cuidarme mis ovejas. Él me llamó. Entonces la gente se hace sabio. Y esa sabiduría humana, que es animal diabólica, te hace creer lo que creyó Judas. Judas pensó que él era autosuficiente. Yo analizaba esta palabra ayer y yo decía, verdaderamente todo es vanidad. Todo lo que uno pueda lograr en esta vida, amén y bienvenido sea. ¿Usted sabe cuánta gente ha muerto de cáncer o ha muerto en un accidente y tiene millones de dólares? Y esos millones no pueden devolverle la vida. ¿Usted sabe cuánta gente tiene propiedades que no se atreven de ventilarlas porque con temor a ser secuestrados, a ser agredidos? Pero se le destruye el matrimonio y ni aún con todas esas propiedades pueden hacerlo, porque la fortuna de este mundo, la fama de este mundo, no puede hacer cosas de esa naturaleza. Se destruyen matrimonios, se destruyen familias, se separan, se insultan, se cometen homicidio, se aborrecen, se detestan, porque todo en esta vida es vanidad. Yo me gozo con mis hermanos y ojalá yo pudiera seguir formándome y tener 4 o 5 títulos. Yo me gozo, ojalá
pudiera hacerlo, pero que nunca tus habilidades, que nunca tu chispa, como muchos dicen. Lo que pasa es que yo soy pila, soy chispa, tengo habilidades, yo sé hablar, yo me sé mover, yo me le sé meter. Esas eran las luchas que Judas tenía. Ninguna traición, ninguna división comienza ayer para dividir hoy. Eso va poco a poco. Y lo primero que el diablo siembra y las primeras luchas que vas a tener en tu interior es esa sabiduría humana, animal, diabólica, esa autodependencia que te va alejando de Dios y de tus hermanos. Comienzas a reunirte con otras personas supuestamente de la alta sociedad. Eso comenzó Judas a hacerlo. Comenzó a reunirse con los sabios, comenzó a reunirse con los sumos sacerdotes a escondida y terminó empeorando su situación. Jamás creas que todo lo que sabes. Escucha otra cosa que te voy a decir. Jamás creas que tus nuevas relaciones con las nuevas personalidades con que tú te estás relacionando hoy son mejores que las que Dios te puso a tu lado. Jamás serán mejores. Entonces yo escucho a las personas, no, que yo ostentando, que yo. Ajá, y entonces cuando ya todos nivelan que tienen 5 títulos, entonces comienzan a pelear dónde estudiaron. Bueno, pero yo estudié en una universidad, tú sabes, de la alta. Bueno, yo no estudié tanto en la alta, pero no sé qué. Ahí comienza ese gran conflicto. Yo he visto mujeres que no tenían nada, que no sabían nada. Ya su esposo era profesional. La sacó de la orfandad, la trajo a la ciudad, o la llevó fuera del país, o la llevó a la mejor universidad, la llevó a la mejor casa, la llevó a la mejor zona, que no sabían ni que esa zona existía. Y un hombre por amor, un hombre por entrega, las lleva a ese lugar y las honra. Y después que se superan, le dan 2 patadas. Lo que hizo Judas con Jesús: me hirió con su cañar. Y así sucede también. Es al revés. Después comienzan a ver el hombre que es analfabeta, o a la mujer que es analfabeta, que tú eres analfabeta psicológico, que yo no sé qué más, porque se aprendió unas teorías ahí de esas recalentadas que vienen de Aristóteles y de Platón y de una cantidad de gente que murieron hace 200 años y creen que se la están comiendo. Todo en esta vida es vanidad. Era una de las luchas de Judas. No quiso aceptarlo, que todo en esta vida pasa, pero el maestro queda. El maestro queda. Al despertar por la mañana siento que Dios invade mi alma y pensamiento. Veo a Jesús mi Redentor amado, por mis pecados en una cruz clavado. Pero queda Cristo. Se van los muchachos, se va el hombre, se va la mujer, se van los amigos, pero queda Cristo. Se van esas grandes personalidades que tú crees que ahora sí estás en las altas esferas y abandonaste a los amiguitos tuyos, los que te brindaban el heladito allá en la bodega, los que comían el chupichupi y el helado teta contigo. Ahora no, ahora como barquillas de la de nivel. ¿Tú crees que yo me voy a comer una empanada en ese kiosco? Ahora yo me la como sentado con aire acondicionado en yo no sé dónde, con ventanas panorámicas.
Unas empanadas viejas amarillas que no saben, jamás saben a lo que saben las empanadas en el kiosco. Pero en las ínfulas, esa era una de las luchas de Judas. Cónchale, yo quisiera quedarme con el pastor Wilmer, pero el pastor Wilmer está medio atrasado. Ese pastor Wilmer no cambia vestuario. Ese pastor Wilmer todo el tiempo con la misma broma. Ese pastor Wilmer no se libera, no se actualiza. ¿Ah? No, ese pastor Wilmer no se hace la cresta. Yo ahora tengo amistades de alto nivel. Bueno, yo no me considero de alto nivel. Yo solamente estoy sentado con Cristo en lugares celestiales. Más nada. Más nada. Ese es mi puesto. Yo aquí en la tierra no ando buscando mayor cosa, sino agradar a mi Dios. Vamos a seguir, que esto se está poniendo amargo. Amargo. Judas amó su propia sabiduría, amó la corrupción, pero no amó a Jesús. No amó a Jesús. Ese es como en un matrimonio que la gente dice, bueno, yo no amo a mi esposo, pero lo necesito. ¿Será? Pero lo necesito. Yo no lo amo, pero lo necesito. Yo tengo una lucha con unas personas, hermano, que tienen una teoría que conmigo esa teoría no va. En el amor no va esa teoría. En el amor conmigo no funciona. No, que es que cuando la gente llega viejo no se enamora. No se enamora. Pregúntale a los viejos que están aquí. No, que cuando uno llega viejo no se enamora. Uno queda solo y entonces el primero que ve, uno se mete con él y bueno, aprende a una amistad, aprende un cariño. Yo no creo en eso. Yo creo o amas o no amas. No se vayan a comer ese cuento los que están solteros aquí. No, que más adelante, vamos a ver si más adelante te agarro algo de amor, de afecto. Pero ahorita no. Ahorita pues yo necesito un compañero. Ahorita escapa por tu vida. Muévete, escapa por tu vida, viejo. Escapa por tu vida. Si cuando uno va llegando viejo uno se enamora más. Uno que está casado se enamora más. Salen todas las fotos. Y cuando veían al Judas, no, ahí viene el que camina con el hombre que resucita muerto. Ahí viene el hombre, es el tesorero de ese ministerio. Imagínate cuánta confianza. Eso es lo que le gustaba a Judas. Lo pomposo. La fama producto de estar cerca de Jesús. Pero no amaba a Jesús. Era una lucha que don Judas tenía. Él sabía que no hay otro superior que este hombre. Este hombre no lo puedo aflojar yo. Y lo valoró tanto económicamente que terminó vendiéndolo. Digo, ese hombre debe tener un alto precio. No, hombre, cuando lo fue a vender, lo vendió por 30 piezas de plata. Pero Jesús, a pesar de todo, conocía la batalla que Judas tenía en su corazón. La conocía. El orgullo y el tipo de servicio que Judas hacía.
Claro que sí. Ustedes no ven que hay gente, hermanos, que quieren estar en un grupo donde no haya un negro. Usted ve que hay grupos donde no hay un negro. Un negro así narizón como yo y cachetón no entra en los grupos y pequeño. No entra en los grupos donde la gente mide 1,80, 2 metros. No, él es muy pequeño. Es cachetón, es narizón, es negro. Bueno, pero es buen músico. No, buscamos a otro. Por ahí debe haber otro. Esos son Judas. Y ese es el entorno donde ellos se mueven. Y usted dice, bueno, vamos a crear un grupo, porque ya el otro grupo no nos gusta. Ahora vamos a crear uno propio, donde estén todos los que nosotros creemos, estén los flacos, cero gordo ahí, estén los flacos, gente como Noriega, como yo, como Wilmer Luna. Aunque bueno, que Wilmer Luna tiene su swing, él baila, al menos baila. Eso está muy gordo, esa gente no. Vamos a buscar a los de las medidas, los blancos. No estoy hablando de racismo, estoy hablando de Judas. Porque a Judas le gustaba aparentar. Judas no era realmente transparente, él le gustaba aparentar. Ustedes no recuerdan aquella vez que aquella mujer derramó un frasco de perfume a los pies de Cristo, que Judas estaba bravo. Ahí había comenzado a sacar las uñas, ¿ves? Suave era, pero la comenzó a sacar. Entonces, ¿cómo hace posible ese desperdicio? Ese lo hubiésemos agarrado, lo vendemos, sacó la cuenta y le repartimos a los pobres. Eso era aparentando misericordia. Pero Judas no tenía misericordia con nadie. Así como hay gente que no tiene misericordia con nadie. No lo codicios. Ay, que yo quisiera andar ahí, que yo quisiera esto, que yo veo al esposo de yo no sé quién y yo veo, casi que dicen que ese es el hombre que yo me merezco y ya tiene dueño. Ahí está hablando Judas. Ojalá, hermano, Judas es tan malo porque cuando viene la codicia, el comportamiento de Judas, no Judas, pues Judas ya murió hace tiempo. El comportamiento de Judas es tan malo que puede llevarnos a cometer graves errores. Desear cosas que son ajenas y que no nos pertenecen. Tengamos cuidado con eso. Sin embargo, a pesar de la codicia y el carácter tan terrible que tenía Judas, terminó traicionando a Jesús por unas pocas piezas de plata, según Mateo 6:10. ¿Saben ustedes que otra lucha que tenía Judas es que él siempre mostró incomodidad por las honras que otras personas quisieron dar a Jesús? Judas nunca aceptó que el siervo no es mayor que su Señor. Nunca. Y por eso es que hay iglesias donde suceden problemas. Cuando el espíritu, el comportamiento de Judas comienza a manifestarse en alguien, se siente incómodo por la honra que Dios le da al pastor de la iglesia o a la pastora de la iglesia. Porque hay gente que no resisten, que no aceptan que Dios esté honrando a la cabeza. No lo aceptan. Y eso los incomoda. Y eso los pone a andar de iglesia en iglesia. Y eso los pone a autodestruirse el mismo y a destruir a su propia familia. No soportan ver la prosperidad de quien llegó con él a la iglesia, que ya ha sido honrado por Dios. Y a él o a ella no le ha llegado la honra y se siente incómodo.
Ahora, ¿qué dice la palabra del Señor? Mateo 10, 24. Que el siervo no es mayor que su Señor, y que el discípulo no es mayor que su maestro. La gente que tiene el corazón sano tiene que aceptar la honra que Dios le da a sus superiores. Tiene que aceptarla, tiene que gozarse y tiene que valorarla. Y si usted es el instrumento de honra, honre a esa mujer, honre a ese hombre. Santo Jehová. Porque es una forma de demostrar que su corazón está sano. Es una forma de demostrar que usted no está lleno de orgullo, que usted no está lleno de codicia. Acepte la honra de los demás. Acepte de que se ganó esa honra y Dios se la dio. Y acepte de que Él fue el que lo enseñó. Él fue el que lo inspiró para que usted también progresara en este camino. La Biblia dice que todo el que es instruido en la palabra haga partícipe de toda cosa buena a quien lo instruye. Eso lo dice la palabra de Dios. Ay, yo quisiera bendecir a... No, pero reprenda al diablo. Debe ser una voz de esas extrañas que me están llegando. Claro, porque Dios lo está mandando a honrar a alguien y cree que es el diablo que lo está mandando a honrar. ¿Ah? ¿Ah? Para completar. Yo no voy a seguir enriqueciendo a ese hombre. Y no dan ni la hora. Lo que dan es trabajo, lo que dan es lucha. El que actúa, el que no resiste que su pastor, su pastora, sus líderes sean honrados, cargan el espíritu de Judas, pero 100% encima. Jesucristo sentado ahí tranquilo y le estaban perfumando esos pies, y la mujer como no tenía un pañito ni nada con su cabello, y Judas estaba que se zarandeaba, hermano. ¿Cómo va a ser posible que? Y Jesús le dijo: Judas, pero tranquilízate, viejo, tranquilízate, papá, deja que esa mujer trabaje ahí, porque ella está haciendo una gran obra. Pero mira cómo era mi Jesús, que no era mala boca, era ofensivo, hubiese sido otro. Lo que tú no haces. Pero no le dijo eso. Le dijo: esta mujer está haciendo una gran obra, déjala quieta. Los pobres, encárgate tú de los pobres, le dijo, que siempre van a estar contigo. Pero esta vino a prepararme para mi sepultura. La Biblia habla de mujeres que ayudaban a Jesús en el ministerio. La gente hoy se va alejando de los hombres de Dios, se va alejando del ministerio que lo formó por envidia, porque no resisten que Dios esté honrando a sus autoridades. Se van. Ellos quieren estar solos, así como el potro en la sabana. No soportan la honra de sus autoridades. Y así era Judas. Y eso lo fue llenando el corazón de malas cosas. Ahora Judas, al darse cuenta que había traicionado al maestro, se llenó de que, algunos dicen que Judas se arrepintió. Judas no se arrepintió de nada, hermano. Judas tenía remordimiento. Una cosa es remordimiento y otra cosa es arrepentimiento. Cuando usted se arrepiente de algo, usted reconoce su error. Usted va y habla, enmienda donde el agraviado, y usted dice: mire, yo te hice daño, yo hice esto, y no se está sacando el lazo. No, que tú sabes que es que yo me comporto así por tanto daño que la gente me ha hecho, y por eso mi corazón se puso como un corazón de concreto. Y la gente me ha hecho tanta broma que mira, ya yo estoy sin alma, ya yo estoy sin espíritu, yo no siento nada de tanto golpe que la vida y la gente también me ha hecho daño. Los golpes de la vida ponen a uno más blandito, porque cuando uno se pone reacio, que uno se pone con el corazón de concreto, ay manito,
Ahí viene el Señor, pero con todo. Y nos da donde más nos duele para que nos ablandemos. Aquí se acabaron los amén, aquí se acabó todo, hermano. Todo. Pero ya estoy terminando. Ya estoy terminando. Estoy terminando. Ya estoy terminando. Estoy dentro de la hora. La traición de Judas fue una elección consciente. Judas no es que, así como hay personas que dicen, bueno, pastor, usted sabe que, bueno, yo cometí un error, usted sabe que yo caí en pecado, ¿verdad? Pero no fue mi intención, pastor. Yo caí en pecado, pero no fue mi intención. Yo forniqué, yo adulteré, pero si usted me pregunta a mí, si yo salí con esa intención, le miento. Hermano, ¿usted sabe lo que es de ahí a caer en pecado? Y ahora venía a sacarse el lazo y que no sabía, que fue inconsciente. Yo cuando me di cuenta, pastor, estaba en esas 4 paredes. Y cuando me di cuenta me tiraron ahí. Pero lo amarraron. Le cerraron la puerta. Hay que reconocer los pecados cuando se cometen. Tranquilo, reconócalo. Nadie lo va a matar y meter preso por eso. La elección de Judas de vender a Cristo fue una elección consciente. Porque cuando ustedes revisan ese desenlace antes de vender a Cristo, ustedes saben que ya Judas había ido a reunirse con los sumos sacerdotes. Ya Judas había buscado hasta el tabulador cuánto costaba el maestro. Ya Judas tenía en mente qué era lo que iba a hacer con esa plata. Ya Judas tenía todo. Todo. Eso van serruchando poco a poco. Fue un acto consciente. Ahora, si Judas hubiese aprovechado sus talentos para la obra con amor sincero, probablemente hubiese sido un gran líder. Pero lamento decirles que las luchas de Judas son las mismas luchas que mucha gente tiene en las iglesias hoy. Son las mismas luchas que la gente tiene hoy. Hay gente que quiere, pero hay fuerzas que lo dominan. Hay gente que quieren, pero hay argumentos aquí que no han sido llevados cautivos a la voluntad de Cristo que lo dominan. Hay criterios que lo impiden. Y por eso Judas no pudo lograrlo. La pregunta clave sería, finalizando este tema, ¿por qué cosa te atreves a vender al maestro? Pregunto a todos y a los que nos observan, a los que nos oyen, ¿qué cosa tiene un significado mayor que nuestro maestro para venderlo, para traicionarlo? La fama que Judas buscó, el dinero, entendiendo que estamos pasando por crisis, pero tenemos un Dios que prometió que estaría con nosotros en medio de las crisis. Y yo no puedo permitir que mi amor por Dios, mi compromiso en el reino de Dios se destruya por andar matando tigres y bromas, hermanos, por todas partes. No puedo permitir eso. Porque Cristo para mí representa más que lo que puede representar cualquier beneficio terrenal.